el primer seminario para familias y tocar este tema tan importante de familias en la era digital. Para comenzar vamos a tener, digamos, algunas recomendaciones, también vamos a entonar unos himnos y vamos a desarrollo de las temáticas. Vamos entonces a poner todo en las manos de nuestro Señor. Oremos. Padre de los cielos, gracias, Señor, porque has sido bondadoso con nosotros y misericordioso. Te ponemos, Señor, este seminario en tus manos, a los conferencistas, Señor, para que seas tú obrando en sus vidas, Señor, dándoles claridad, entendimiento, sabiduría para exponer estas temáticas. Te pedimos, Señor, que nos des también el buen ánimo de recibirlas y la comprensión de ellas. Sabemos que en este tiempo la familia está siendo atacada de diferentes formas. Necesitamos, Señor, entender estas problemáticas, entender estas temáticas, Padre Santo, para poder enfrentar estas realidades. Tú siempre tienes algo que decir. Con cosmovisión cristiana nos enseñas a pensar correctamente en el mundo en que vivimos. Te pido, Señor, que este esfuerzo de este primer seminario sea un paso para más esfuerzos, para más seminarios que puedan tocar estas temáticas, Señor, que trata de responder a tantas preguntas que se hacen las familias cristianas, que a veces son difíciles, Señor, de responder y necesitamos hacerlo con un pensamiento cristiano. Ayúdanos a enfocarnos también, oh Dios, en Cristo, en su obra y reconocer que la familia es una gracia, Señor, tuya. Ayúdanos a trabajarlo, a pensarlo y a lucharlo todos los días. Te ponemos esto en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a la primera conferencia. El primer conferencista, como ustedes ya vieron, es el hermano David, que es director del Colegio Gracia y Amor. El hermano es el que ha trabajado en toda la parte de la dirección del colegio, toda la vida ha sido una vida de educación, ha sido un trabajo también digital. Entonces es una persona que es experta en todos estos temas. Hermano David, por favor, pasa al frente. Hermanos, buenos días. Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Un aprendiz más, un padre también, y por eso estos temas son importantes. Muy bien, pues sin más preámbulos, empecemos. Quiero que me acompañen a un texto bíblico. En el colegio solemos tener una dinámica y claro, de entrada sabemos que no hay verdad, sino la verdad de Dios. Todo se desprende de allí. Pero hacemos algunos ejercicios, especialmente en cada una de las áreas del conocimiento, como es integrar bíblicamente los temas. Pues me encontré un texto bastante interesante, que puede ser el dechado de lo que quiero apenas compartir con ustedes en este espacio. Y este texto se encuentra en la segunda carta de Juan. Es el único capítulo que tiene esta carta, entonces está en el versículo 2. Ya creo que están viendo mi presentación, ¿cierto? ¿No? Ah, ok. Entonces vamos a estar en las iglesias en la era digital también, no se preocupen. Aquí tenemos el material. Bueno, mientras tanto, este es un texto interesante porque miren lo que está sucediendo en la segunda carta de Juan en su versículo 12. El apóstol se está despidiendo, dice de la siguiente manera: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Es interesante y bueno, mientras ajustamos un poco esto, lo ajustan mis hermanos, la tecnología no necesariamente, bueno, aplicada a nuestra actualidad son dispositivos, aparatos,
todas estas cosas que vemos. De hecho, la palabra en sí mismo habla de que son técnicas, de allí proviene, técnicas o herramientas, básicamente. Pero miren que lo interesante es que el apóstol Juan utilizaba la tecnología de su época. Y acá quiero empezar dejando una tesis clara. Ahorita más adelante, pues seguramente como vieron allí en el bosquejo de la charla, vamos a definir o a hablar o a recordar un poco esto de la providencia de Dios. Ya ahorita más adelante lo vamos a interactuar. Sin embargo, básicamente esa era la tecnología del apóstol Juan, escribir cartas, llegaban a sus destinatarios. Pero miren la decisión que él toma, por decirlo de alguna manera, la decisión que él toma. Él dice, bueno, no voy de pronto a escribir más porque quiero ir a ustedes. ¿Y para qué? Quiero ir a hablar cara a cara. ¿Y para qué? Para que el gozo sea cumplido. Hoy en día es común, y vuelvo y digo, no voy a marcar una posición, seguramente al final la descubrirán, pero de entrada no voy a decir que este tipo de herramientas son malas en sí mismo. No, no, no. El apóstol Juan se valía del correo de su época quizás para hacer llegar estos mensajes tan pertinentes, tan necesarios para la iglesia. Claramente la iglesia a lo largo de la historia ha presentado desafíos, definitivamente. Bueno, desde Génesis capítulo 3, el desafío es más difícil todavía para el pueblo creyente. Pero lo que él sí deja claro es que no hay como estar el cara a cara. Hoy en día de pronto, ¿cómo mandas tú un saludo de cumpleaños? Bueno, cuando lo mandamos, el mensaje, ¿cierto? Veía hace poco una encuesta, creo que fue esta semana, de que hoy generalmente para la población de cierta edad le es muy difícil o no quiere quizás o no le gusta contestar una llamada de voz. Entonces, no, pues alguien está timbrando, no, yo mejor le escribo, ¿qué será? O algo así. Sin embargo, el punto es que la interacción como la que estamos teniendo es importante. ¿Por qué? Porque anhelamos que nuestro gozo sea cumplido. Vamos a abordar 3 espacios en este tiempo que vamos a estar juntos. El primero me gustaría presentar unas bases puntuales, me gustaría definir algunos conceptos. En lo segundo, pues el pastor ahorita en su oración hablaba de eso, de la cosmovisión, porque es importante a la luz de las Escrituras, incluso a la luz de lo que Él nos ha permitido, poder interpretar la realidad con una conciencia bíblicamente informada. Estaremos hablando acá. Y finalmente vamos a charlar un poco sobre algunos compromisos tecnológicamente sabios, como lo he titulado. Bueno, procuraré en lo posible que no sea tan técnico el tema. Al final van a tener ustedes un QR con la presentación, van a utilizar sus herramientas tecnológicas y ahí está todo el material. Entonces de pronto no se afane por tomar las fotos en los televisores ni nada, porque la va a tener absolutamente en su totalidad. Muy bien, empecemos con algunas frases que me llamaron poderosamente la atención. Esta es de un autor del New York Times y él decía, bueno, la tecnología se debe utilizar sabiamente, parafraseo un poco, sin embargo que para utilizarla sabiamente, suena bien el término, ¿cierto? Suena bastante importante, es pertinente, pero él decía, no podemos utilizarla sabiamente si no consultamos la sabiduría de Dios. Y refuerza un poco el punto que les dije hace un momento, si hay verdad absoluta, es esta, y esta es la verdad absoluta. Ahí el punto de poder entonces encontrar la sabiduría tecnológica, porque es un tema que suena bien, por lo menos en el título, el poder acercarnos a las Escrituras y consultar la sabiduría de Dios. Esta otra frase me sirve para la introducción, es de una dama que tiene un ministerio de jóvenes puntualmente en los Estados Unidos, y ella comenta, cada día mi marido y yo nos preguntamos cómo gestionar la tecnología respecto a nuestros hijos. Ningún padre o madre de hoy, bueno, debería o puede dejar a sus hijos solos con los dispositivos electrónicos. La tesis de esta frase es interesante realmente, y vuelvo y quiero hacer un poco de apologética a la tecnología. Mi conclusión no iba a ser la de la charla, decir, nada, desinstalemos, desconectemos, no, porque es que creo que este tipo de escenarios
Más bien son un ánimo para precisamente buscar esa sabiduría de Dios. Esta otra dice, en un mundo tecnológicamente sabio es más fácil dar con la tecnología que con la sabiduría. Pues hermanos, dicho esto, empecemos a modo ya del primer punto, porque el tiempo avanza y hoy seguramente vamos a aprender bastantes cosas, entonces optimicémoslo. Lo primero que quiero recordar, enseñar, traer a memoria es aquella enseñanza bíblica que habla de la providencia de Dios. Bueno, si tú buscas en la Biblia no está la palabra providencia, pero su enseñanza está. Brota de allí la providencia de Dios. En la confesión, en el capítulo 5, la definen claramente un poco más largo, solo me quedé con el principio, pero por lo menos me conviene que recordemos este concepto, porque en últimas es lo que va a alinear nuestro uso de la tecnología, nuestra interpretación de la tecnología. Y esas dos palabras son importantes. La estamos usando, bueno, gracias a Dios por este tipo de herramientas tecnológicas que tenemos y de las cuales nos estamos favoreciendo. Pero la base es esta. Dice el primer párrafo sobre la providencia de Dios, dice Dios, el gran creador de todas las cosas. ¿Y qué incluye la palabra todo o nada? ¿O cómo definimos esas dos palabras? Definir la palabra todo, pues todo es todo, absolutamente todo. Dios es el creador de todas las cosas. Pero mire estos tres verbos en acción que para nosotros debieran ser de ánimo, de desafío, pero definitivamente de gran consuelo como cristianos y particularmente en temas tecnológicos. Este Dios creador de todas las cosas sostiene, aquí viene la primera acción, sostiene, no solo sostiene, sino dirige, no solo dirige, sino dispone, no solo dispone, sino gobierna a todas las criaturas, las acciones y las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Le contaba a mis compañeros la semana inmediatamente que pasó, de la semana que pasó. Me explico, en nuestro país hubo algunas cosas que cambiaron nuestras agendas hace poco más de 2 semanas, poco menos de 2 semanas. Le decía yo a ellos, si lo que sucedió en nuestro país con todo este tema que cambió nuestras agendas de un momento a otro, por lo menos estuvimos en el colegio con gran incertidumbre, viendo noticias todo el día, qué vamos a hacer, a qué horas avisamos, nos vamos en esta dinámica, qué hacemos con el restaurante, qué hacemos con las rutas, pero si hubo algo que nos recordó esa semana, por lo menos en ese contexto que les estoy hablando, pero a cada uno de nosotros, es que nosotros no estamos al mando. No estamos al mando. Chévere que hayas programado tu semana, es más, debes hacerlo, tener un muy buen gestor de tareas, tener un muy buen gestor de calendario, maravilloso, pero en últimas, las cosas cambian. Y las cosas cambian por una razón que para nosotros es de ánimo y consuelo. Dios es el que está dirigiendo, el que está sosteniendo y el que está gobernando absolutamente todas las cosas. Bueno, te invito a que vayas y profundices un poco más. En la confesión hay más párrafos y están todos los textos, pero por lo menos cito estos dos, ¿no? Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos habla, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el que sustenta todas las cosas. El Salmo 135, bastante claro en esta definición, o más bien en esta enseñanza bíblica sobre la providencia. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Ahí está el punto. Y la gran diferencia, la abismal diferencia entre Dios y nosotros. Él sí hace todo lo que quiere, nosotros no. ¿En dónde? Dice el Salmo 135. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Bueno, ¿por qué este tema a la luz de tecnología? Porque no hemos empezado a hablar de pronto de aplicaciones, de todo esto. Insisto, este debe ser el fundamento para entender, para utilizar incluso esas herramientas de las que seguramente todos nos estamos beneficiando. El pastor hablaba de formularios, de grupos de WhatsApp y demás. Pero realmente nuestra vida no va como tocando una pared, está sostenida en la providencia de Dios. Y todas estas cosas que a veces abruman a nivel tecnológicamente hablando,
que hasta asustan, ¿no? De pronto han visto las profesiones que eventualmente están, no sé, en una estadística alineadas a desaparecer, esta. El revuelo tecnológico abismal, ¿cierto? Ayer precisamente estaba aburriendo un poco a mi esposa porque estaba muy emocionado porque liberaron un nuevo modelo de inteligencia artificial, entonces me puse a jugar con ese modelo toda la tarde y todo lo demás. ¡Wow! Eso es asombroso. Y dijeron que lo iban a sacar en 2025 y lo abrieron ayer. Pero el punto está, Dios, el gran creador de todas las cosas. Y creo que eso es un principio fundamental para hablar de tecnología y lo que seguramente vamos a ver en el siguiente punto. Bueno, el tiempo avanza. Vayámonos al segundo punto, hermanos, y es hablar un poco sobre cosmovisión. Esa es otra palabra interesante. Y bueno, desglosémosla un poco y por qué también se alinea bastante con el qué puedo hacer con un celular. Ahí creo que cobra bastante relevancia el tema de la cosmovisión. Una herramienta, una situación, dos personas, cosmovisiones diferentes, van a utilizar esa herramienta en esa situación de manera totalmente diferentes. Y por eso es importante hablar un poco de cosmovisión. Bueno, definamos un poco las palabras, ¿verdad? O la palabra en sí mismo, cosmos, universo, todo, sin ser tan técnico, el universo. Visión, esa sí la tenemos fácil, ver, básicamente. ¿Qué es cosmovisión entonces? Es poder ver, interpretar la realidad a la luz de un referente. Y ahí es donde necesitamos entonces ponerle un apellido a esa palabra. Cosmovisión, pongámosle el apellido, bíblica. Es importante, es importante. Hay muchas situaciones que debemos interpretar diariamente, dice este autor, Nicolás Lame, desde el mismo momento en que nosotros abrimos nuestros ojos, estamos respirando un día a la vez, pues estamos interpretando algo. Y como lo decía, en un ejemplo tan básico como el que les acabo de decir, dos personas con un mismo dispositivo, ante la misma situación, pueden actuar de maneras diferentes. Y lo que lleva a eso, básicamente, es la cosmovisión que tienen. Dicho esto, entonces, ¿qué es eso de la cosmovisión bíblica y por qué, como un segundo fundamento, quizás, antes de entrar en todo este tema de las herramientas, lo debemos tener claro? Porque el punto no es utilizar esas herramientas tecnológicas, como lo vamos a ver, y como lo pienso, por lo menos justificar a continuación, sino el poder utilizarlos de una manera bíblica. Ahí está el punto. Bueno, ¿y cómo podemos entonces propender o cómo podemos de pronto educarnos o aprender una cosmovisión bíblica? Pues la respuesta es sencilla pero profunda. Informar nuestras conciencias bíblicamente a la luz de la palabra. No hay de otra. Ahora, el punto no está en que no tengamos una cosmovisión o en que las personas no tengan una cosmovisión. Absolutamente todos tienen una cosmovisión, creyentes o no creyentes. La gran diferencia está en que la cosmovisión bíblica pues informa la conciencia con la palabra de Dios, o más bien, debiéramos tener una conciencia bíblicamente informada de la palabra de Dios. Para la muestra de un botón vamos a hacer un ejercicio. Vamos a prestar atención a los videos y especialmente mirar los labios de la persona que está hablando. Y ya les digo para qué. ¿Identificaron el idioma más cerca? Mandarín coreano, mandarín. Ya como que tradujimos o por lo menos sabemos de qué está hablando la modelo de ahí. Vamos al último. Bueno, ¿qué quiero hacer con esto? Bueno,
claramente no habla árabe. Mandarín tampoco habla, no habla mandarín. Portugués, no habla portugués. Español, bueno, ahí la escucharon, aunque dijo mal por ahí un par de palabras en su acento. Pero ¿cuál es el punto de lo que quiero presentar? Hay una tecnología muy buena, y se pueden hacer bastantes cosas. Decía hace unos momentos antes de empezar la charla, y lo comentaba con el pastor Helber, bueno, vi con agrado que se están traduciendo los devocionales a otro idioma, al francés. Creo que este tipo de herramientas pueden más adelante servir, ¿cierto? Porque en la aplicación que se usa puntualmente y la herramienta y el módulo que está usando para hacer este tipo de cosas, alinea los labios al idioma y trata de alinear incluso la voz al idioma. Bueno, creo que se pueden hacer cosas muy buenas con la tecnología, cosas muy buenas. Sin embargo, pues el punto no está en que en sí mismo las herramientas sean malas. Cuando yo hice este ejercicio, se lo envié a mi esposa, dijo, no, qué horror. Y claro, ¿pueden hacernos decir cualquier cosa? La respuesta es sí, sí. Es más, yo le tengo unos a ellas donde se compromete a hacerme postre todos los días, por si acaso, pero posiblemente ella no lo dijo. Entonces, ¿cuál es el punto de la cosmovisión? ¿Y cuál es el punto y dónde encaja todo este tema de buscar la sabiduría bíblica, de poder desarrollar una cosmovisión bíblica? Que hay herramientas que sí, definitivamente están, vuelvo a la providencia, bajo el gobierno de Dios, pero que también van a presuponer, familias que me escuchan, hermanos en Cristo, van a presuponer un gran desafío para el pueblo de Dios en cómo las utilizan o en cómo básicamente pueden emplearlas. Es un ejemplo. Claro, esto abre otro abanico importante, será de pronto tema de otros seminarios y demás, pero este abre otro abanico importante y es el tema de la ciberseguridad o puntualmente cómo proteger a nuestros hijos, y abre otro tema incluso, a qué edad nuestros hijos debieran tener o no tener una herramienta como estas, y abre seguramente otro abanico. Pero lo que quiero enfatizar a la luz de esto que les acabo de mostrar es, y uniéndolo todo con lo que les he podido compartir sobre la providencia, la cosmovisión, y ya ahorita pasamos a algunos consejos de sabiduría tecnológica y algunas herramientas, pero antes de pasar allá, es precisamente el principal punto para el creyente es ir a las Escrituras y aplicar los principios bíblicos al uso de todo esto. Las herramientas en sí mismas no son malas. Lo complejo del asunto es la ideología anticristiana que está detrás. Literalmente con esa aplicación te pueden hacer decir lo que quieran, literalmente, lo que quieran, pon lo que quieran a lo que quieran. Pero también se pueden utilizar para cosas muy positivas. Y viene una decisión para el creyente. ¿Las uso o no las uso? Esa sería la decisión que cada creyente, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que ha informado bíblicamente su conciencia, debe decidir. Quizás para muchos de nosotros no conviene tener redes sociales. Esa puede ser una conclusión, y puede ser una conclusión bíblica. Bueno, las razones pueden existir, ¿verdad? El tiempo que se va como en un embudo, como en un hoyo negro, o de pronto a lo que se exponen en un embudo, en un hoyo negro, pero definitivamente puede, y nos hemos beneficiado también de esa herramienta para otras cosas. Por eso la importancia de alimentar bíblicamente nuestras conciencias. El tiempo avanza. Quisiera, ya vamos como por un 40%, perdón, como por un 60% de la charla, queda menos de la mitad, ir a lo que yo he llamado entonces algunos compromisos de sabiduría digital o compromisos tecnológicamente sabios. Ahora, hermanos, no vamos a, como se van a dar cuenta al final, no vamos a redescubrir la rueda, no les voy a dar la fórmula mágica, la aplicación para que descargues desde tu tienda de aplicaciones. Vamos a ver cosas muy básicas y ya les explico por qué el dibujito y el elefante que está ahí. Claramente, lo que vamos a meditar juntos, de pronto ya lo sabías y seguramente ya lo sabías, pero no está de más dar un refuerzo, porque a veces es tan sencillo lo que les voy a decir y es tan sencillo que dicen, oiga, por esto vine. Sí, pero es que eso sencillo es lo que a veces requiere de más esfuerzo para poder construir un hábito. Un hábito.
¿Por qué los elefanticos? Bueno, hay algo, no sé bien, me tocaría usar la aplicación para habérselos dicho con una excelente pronunciación del inglés, pero hay algo que en inglés se llama notch, algo así, no sé, pero ¿a qué hace alusión esa palabra del famoso notch? Ese dicho en los Estados Unidos quiere decir como dar un empujoncito. Entonces, ¿por qué los elefantes? Bueno, no soy experto en estos temas, pero se dice el periodo de gestación de un elefante chiquitico en la barriga de su elefante mamá son 2 años. Justo en el momento que nace, o sea, el primer instante que nace el elefante chiquito, no camina, literalmente, nace y queda ahí en el piso. ¿Qué necesita ese elefante chiquito para empezar a caminar? Bueno, estamos hablando que un elefante chiquito pesa demasiado. Un elefante grande, pues estamos hablando del orden de toneladas. Y el elefante chiquito por el orden de los cientos tantos kilos. O sea, son animales grandes, robustos. Pero lo que se ha descubierto, bueno, lo que ha mirado el ser humano a la luz del nacimiento de un elefante chiquito, es que solo le basta al elefante grande tocarlo con el moco, la trompita, el elefante chiquito. Solo lo toca, ni siquiera lo empuja, solo lo toca. Apenas el elefante chiquito siente que fue tocado por su mamá, empieza a caminar. ¿Cuál es la definición entonces del notch o de los pequeños empujones? Que lo que voy a dar acá son pequeños empujones, cosas de pronto muy, muy sencillas, pero que les pueden servir, hermanos, amigos, a desarrollar precisamente hábitos y a desarrollar precisamente lo que es la sabiduría digital. En este punto quiero definir un poco bueno, debí haber empezado por eso, no, pero de manera intencional lo quiero definir acá. El título de mi presentación. ¿Cómo manejar sabiamente los medios tecnológicos? Ok, recuerdo y retomo, providencia de Dios es importante entenderla, hay que usarlos, Dios está al mando de todo lo que está sucediendo. Hay peligros y hay estrategias. Peligros, traté como de mostrar un poquito, a grosso modo, esta aplicación que puede presuponer un peligro grande, pero hay algunas estrategias y es lo que quiero pasar a desarrollar a continuación. Lo primero que quiero mostrar en algunos consejos es la tecnología se debe desarrollar en familia. Se debe desarrollar en familia. Muchas veces tenemos grandes, y perdón, uso la misma palabra, grandes desafíos en el contexto donde el Señor me ha permitido moverme acerca del tema del uso de las redes sociales de los chiquitos. Y no, bueno, antes era de los jóvenes, ahora ya es de los chiquitos, ya puedo cambiar la palabra. Ha supuesto definitivamente estrategias para los maestros, hablo en el contexto educativo, de cómo manejarlos y todo lo demás. Pero muchas veces llegamos a una gran conclusión, y es que no solo quisiéramos poder enseñarle al muchacho lo importante que es dormir, por ejemplo, lo importante y lo básico que es poder levantarse cada cierto tiempo de una silla y por lo menos dar una vuelta, hacer una pausa activa, sino que detrás hay también, o debiera, o tendría, o es el consejo que les estoy dando, poder desarrollar también sabiduría en familia. Y acá, a modo de introducción, hay una encuesta que se hace en algunos hogares norteamericanos donde hacen una pregunta sencilla, pero eso no solo pasa en el norte de nuestro continente. Vamos a ver de pronto a cuántos de nosotros nos sucede. Está el momento de alimentación en las anteriores épocas, de pronto en las nuestras, no tanto en la de nuestros hijos, sino en nuestras generaciones atrás, había un comedor en la casa, ¿cierto? Y hace falta tener un comedor en la casa. Y de pronto estos momentos de alimentación eran el momento en que se sentaban a la mesa, ¿cierto? Pero a través de los tiempos, especialmente de estos últimos tiempos, pues primero, no se sabe si en todos hay mesa. Segundo, escasamente a veces se pueden encontrar un padre con sus hijos de camino a la cocina, porque claro, el olor llama y hay que ser juiciosos. De pronto algunos van al cuarto, otros a la sala, los padres claramente en lo mismo, pero les dije y les prometí, no les voy a reinventar la rueda ni les voy a dar la fórmula mágica, no, les estoy recordando un pequeño notch, por ejemplo, para poder decirles, con este ejemplo tan básico, de que a la hora de comer sea un momento especial para las familias y cómo debieran manejarlos, pero la tesis es toda la familia debiera pensar en sabiduría tecnológica. De pronto a los padres, hablo de esta generación nuevamente, no nos gusta de pronto, no somos tan
tan activos en todas estas cosas que sí manejan nuestros hijos, y es una ventaja, especialmente para los tiempos de la alimentación en familia. Sin embargo, creo que también debiéramos poder considerar estas cosas. Miren esta siguiente diapositiva, a ver a cuántos de nosotros nos pasa. Bueno, la pregunta era, ¿qué es la última cosa que hacen los padres? Ojo, acá no están citando los chicos. A veces en el colegio me han dicho algunos chicos, no, profe, usted da en esas conferencias es pero duro solo a nosotros. Bueno, de vez en cuando es bueno que piense también en los papás. Bueno, esta se la dedico a los padres, esta siguiente diapositiva. ¿Qué es la última cosa que hacen los padres antes de ir a dormir? Ver la televisión, entrar a las redes, leer algo por internet o jugar un videojuego. Bueno, la televisión, volvemos al punto, ¿es mala en sí mismo? ¿En sí mismo la herramienta, el aparato es malo en sí mismo? Y debo ser coherente con el discurso que les estoy dando. Claramente no. Las redes sociales, ¿son malas en sí mismas? Cuidado, claro que no, pero tú sí debes ser sabio si las tienes o no las tienes, puntualmente. El leer algo por internet, el jugar un videojuego. Pero ¿cuál es el punto? Que esto trae asociado muchas cosas. ¿Cuál es? El pasar tiempos de calidad. Siempre le decía a mis compañeros también, siempre vamos a tener, y más en esta época, vamos a tener más actividades que tiempo para hacerlas. ¿O no le ha pasado a usted? El día 24 horas, ¿cierto? Y una clase de física muy rápida, hay ciertas épocas del año en que el día dura menos, porque estamos pasando más cerquita al sol. Entonces, si antes no teníamos tanto tiempo en 24 horas, ¿cómo serán esos días en que estamos pasando cerca al sol? Pues vamos a tener menos tiempo. Entonces el punto, y no es definitivamente el hacer o no dejar de hacer esto, pero sí optimizar el tiempo en familia. Por eso esta diapositiva se le dedicó a los padres en ese sentido. ¿Cuáles son de pronto las herramientas o los nuevos maestros de nuestros hijos? Y quiero decir esto con mucho cuidado. Bueno, creo que le han pegado bastante bien por lo menos a la definición de lo que es influencer, porque influencia. Pero hay una generación que se está levantando, especialmente con estas personas como sus influenciadores, rápidamente. Y hay un desafío, en el libro de Proverbios hay un padre preocupado donde le dice a su hijo, bueno, por favor, si los pecadores quieren engañarte, no consientas. Pero también el padre preocupado le dice a sus hijos, ama la sabiduría más que todas las cosas. Y el punto está, nosotros también debemos hacer lo mismo. No hablemos solo de padres, todos somos hijos en un sentido muy amplio. Pero vamos con esta. Este sí es un pequeño notch muy práctico. Las alarmas destinadas están en nuestros dispositivos, ¿cierto? Y esta encuesta le dijeron a los padres, bueno, duermes al pie de la cama con tu móvil. Más bien, el 70% duermen de los padres ahí al pie. De los preadolescentes, según sus padres, el 72%. De los adolescentes, según sus padres, el 82%. Y hasta un poco más, Ahora, de pronto esto ya lo conocíamos. ¿Por qué? Porque lo vivimos, qué sé yo, porque estamos ahí inmersos en todo esto, porque ahí tenemos la alarma, porque no me puedo desprender del trabajo, porque las notificaciones aceleran nuestro pulso cuando estamos en otra actividad y suena y empezamos a meditar y nos desconcentramos y todo lo demás. Pero el punto está, ahí viene este primer consejo en la siguiente diapositiva. ¿Qué tal si practicamos esto? ¿Qué tal si nos despertamos antes de que lo hagan nuestros dispositivos y los mandamos a dormir de primeras? Esto no es ciencia difícil de hacer, pero podría ser un compromiso familiar o un compromiso personal. Mandarlos tempranito a dormir a nuestros dispositivos, que se levanten tardecito. Bueno, pueden venir y sé que eventualmente por cuestiones laborales algunos de manera literal no se pueden desconectar en un sentido práctico, pero déjame decirte algo con mucho cariño. El mundo va a seguir si tú dejas de atender algo, y no me van a decir que les estoy animando a que de pronto sean irresponsables con sus actividades, pero lo único que sucede para que el mundo no avance es que Dios diga no avanza, pero como tú no eres Dios,
no te preocupes, sí puedes desconectarte en un sentido práctico. No lo puse acá, me ha funcionado a mí. Yo no tengo media notificación en mi teléfono y por eso pido perdón cuando a veces mis hermanos me escriben y paso por grosero porque David, ¿cuánto hace que te mande ese mensaje? Pero hasta el momento no se ha acabado el mundo y hemos podido en lo que sea posible poder gestionar algunas de nuestras responsabilidades y asignaciones. Pero hay que hacerlo, hermanos. Hay que hacerlo, por eso decía, esto es dar el pequeño empujoncito de la mamá elefante al hijo elefante. No necesitamos gran ciencia para poder hacerlo y beneficia mucho. No soy médico, ahorita seguramente hay una persona experta, pero sí soy usuario de tener un muy mal hábito de sueño y ay, cuánto uno añora no poder dormir plácidamente como de pronto podía antes. Bueno, esto está asociado también a muchas relaciones puntuales en el uso de la tecnología, la luz azul, todo lo que puede usted pensar y estudiar al respecto. Ahora quiero recomendarle un par de aplicaciones que pueden ayudarle a trabajar un poco este tema de los hábitos tecnológicos que quisiera compartir con ustedes. Bueno, antes de las aplicaciones, esto es importante también y creo que esto puede ser un principio fundamental en desarrollar sabiduría en familia. Cada cónyuge debiera tener las contraseñas del otro. Y los padres debieran tener acceso total a los dispositivos de sus hijos. De pronto los chicos que están acá me sacan del comité de aplausos, como yo digo. ¿Cómo es eso? O de pronto ellos le dicen a ustedes, pues yo la tengo fácil porque pues yo ahorita me voy. Pero viene la pregunta de nuestros hijos, ¿no confías en mí? Bueno, ahí damos otra integración bíblica, ¿cierto? Bueno, cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Realmente nuestro corazón es experto, hermanos, es experto en crear empresas bien sustentadas de ídolos. Es muy bueno, decía un reformador allí. Pues bueno, no se trata de que no confiemos en nuestro hijo o en nuestra hija. O bueno, sí, no confiamos en ellos. Porque esto es sumamente relevante. Esto es sumamente relevante. Tiempo faltaría, los docentes tenemos como esa mala costumbre de volvernos súper anecdóticos y contar historias, porque tenemos historias que contarles de esto. Pero esto sería bueno, sería bueno. Muy bien, vayamos a algunas herramientas. Esta herramienta, si tú de pronto luchas con el tema de las notificaciones, si luchas un poco con el tema de la luz azul, no sé cómo lidiamos a veces desde nuestras congregaciones cuando celebramos el Día del Señor, los domingos, y de pronto, sin una mala intención, empiezan a sonar los teléfonos y a veces debemos poner como la diapositiva allí y tenemos buenas frases también. Apaga tu celular para conectarte con el servicio o cosas de esas. Pero esta es una buena herramienta que te puede ayudar hablo de Freedom, a poder trabajar un poco este tema de las notificaciones, a trabajar un poco con el tema de la luz azul y atenuar un poco para que prepares tu noche para poder descansar. Ahora, esta tiene una desventaja, pero hay que pagar porque definitivamente es muy buena. Esta tiene una versión gratuita, pero si puede hacer la inversión en lo que le voy a proponer más adelante, pues vale la pena invertir a veces en este tipo de herramientas. Ayuda bastante. Está alineada con el bienestar digital, lo puedes instalar en computadores, en todo lo que tengas. Y él te recuerda a las buenas o a las malas que debes irte a descansar. Y digo a las buenas porque te da un avisito. A las malas porque literalmente se bloquea. Ok. Family Link, hablo para papás. Es una buena herramienta para hacer una supervisión de los dispositivos de nuestros hijos. De nuevo volvemos al punto anterior. Hay un gran abanico de desafíos, hay muchos desafíos en ciberseguridad pues no solo para nuestros hijos, también para nosotros. ¿O no le ha llegado el famoso mensaje de texto? Confírmenos tu dirección para lo de Servientrega que no te lo hemos podido mandar. ¿Sí? Ok.
Esta es bastante buena, es totalmente gratuita y está pensada en un ecosistema de familia y pues tiene una desventaja, es que se alinea con los productos de Google. Y eso en un sentido es una desventaja para aquellos que de pronto no tengan dispositivos con cuentas de Google y demás, pero creo que serán muy pocos. Altamente recomendado. Dentro de los recursos que van a encontrar más adelante, hay algún par de tutoriales que he creado para que sepas cómo poder hacerlo. Además nos ha servido, la tenemos instalada, nos ha servido especialmente porque a veces a uno se le olvida, ¿sí? Viene el chico, papá, necesito estar en esta aplicación buscando algo. Listo, listo, ve. Y pasa el tiempo y uno se embolata y uno pasa en otras cosas y 3 horas al frente de un dispositivo nuestros hijos. Ok, listo, ¿cuánto necesitas? 15 minutos, desde ahí se lo programo y a las buenas o a las malas le recuerda a él que ya se le bloqueó. Es una buena herramienta. Otra más, esto es un curso altamente recomendado, hermanos, amigos. Realmente yo me he nutrido mucho de este curso y lo que les he propuesto en estos minutos son apenas algunos principios de todo este curso que se llama así, Sabiduría Tecnológica. Viene con guías de estudios para papás, viene con guías de estudios para hijos, viene con videos de la iglesia. Bueno, hay 2 iglesias que trabajaron en este curso, la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana y la Iglesia Bautista Internacional también en República Dominicana. Uno de sus pastores es quien lo imparte y es una buena herramienta, realmente se los recomiendo. Bueno, llegó la hora de sacar el dispositivo e ir allá. No sé si mis hermanos del Ministerio de Multimedia me pueden presentar el enlace. Si no, no hay problema. Si no se puede, no hay problema. Este enlace los va a llevar a una wiki que creé, donde usted puede acceder a todo lo que le acabo de decir, incluyendo la presentación. Entonces, en esta wiki hay algunas cosas que usted puede descargar, hay algunos informes que usted debiera poder profundizar un poco más al respecto. De pronto le pido a los hermanos que manden los enlaces también por el grupo. Pero ahí que va a encontrar, si la memoria no me falla, ahí lo que va a encontrar básicamente es el enlace al curso que les acabo de mostrar. Pueden acceder a ese curso, bajar todos los descargables y demás. Van a encontrar 2 podcasts. En algún momento, bueno, no lo digo a modo de testimonio, todo lo contrario. En algún momento tuve la firme intención de crear un podcast de este tema. Llegué a la primera temporada solo con 2 capítulos, ahí están los 2 capítulos que pude tener en el podcast, ahí también se los dejo como unos audios para que reflexionemos en este tema. Hago un par de reviews de aplicaciones para que también lo tengas ahí. También en ese wiki, si lo estás pudiendo acceder, ahí en ese wiki hay un informe bastante interesante y sobre ese informe del wiki quiero llamar la atención, lo van a encontrar ahí. En ese informe van a encontrar un estudio recién salido del horno que hace la empresa de telecomunicaciones Tigo Colombia, con la Universidad de los Andes. ¿Y por qué ese estudio empieza llamando la atención? Porque en un principio, hablando de la cosmovisión de pronto de las personas que desarrollaron este estudio, están llegando en esa gracia común de Dios a darse cuenta que es momento de pensar en ser sabios con la tecnología. En ese estudio que ellos proporcionan, hacen muchas encuestas, ponen alerta a los papás en virtud de lo que puede ser, por ejemplo, el acoso por redes sociales, de lo que puede ser los falsos perfiles. Y vuelvo y digo, no está creado por una iglesia o por una persona que diga, ok, era un pastor, tenía esa preocupación. No, es decir, que las personas no creyentes, por esa misma gracia común de Dios, están dando cuenta que a este tema hay que ponerle importancia. Finalmente, a ver, voy es de memoria, voy repasando, van a encontrar un podcast en video como de 14 capítulos, también donde hablan de este tema y está una recomendación de 4 textos. Inviertan en textos, eso es importante, ahí está la bibliografía de los textos, está en el enlace, todos están en español. Por favor, sígase capacitando en este tema, sígalo haciendo. Y lo que va a encontrar al final es toda la presentación que vio, solo sin los videos, porque con esos videos pueden hacer cualquier cosa. No, mentiras, pero los videos no van a estar ahí, pero van a encontrar la totalidad de las presentaciones. Hermanos, espero haber podido sensibilizarlos un poco, primero,
a recordar esa verdad bíblica que nos dice que Dios es el que gobierna. Y en ese Dios es el que gobierna está claramente el desarrollo tecnológico abismal que estamos teniendo de un día para otro. Dios es el que gobierna. Pero también, cierro como empecé, a modo de conclusión, el Señor nos permita desarrollar sabiduría bíblica y desarrollar una cosmovisión bíblica. Use las herramientas, úselas bajo una información bíblica o no las use, porque en últimas, pues hace parte de esa misma providencia de Dios y nuestra misión es interpretarla a la luz de las Escrituras. Bueno, gracias por este tiempo. Pastor, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Dios los guarde. Un placer.